Bienvenidos a mi nuevo video. Ya tenemos nuestro molde de cuello sobre la tela. Esta tela ya está doblada para poder cortarla y nos salga las dos partes del cuello, la parte de arriba y la parte de adentro. También de igual manera tenemos montado el pie de cuello con la tela doble. Pasamos a marcar el centímetro de costura en todo el contorno del cuello, en la parte de arriba, en la parte de los lados y en la parte de abajo, que es la que vamos a unir el cuello con el pie de cuello. Verificamos que estas medidas de centímetro de costura estén bien marcadas y bien realizadas. Pasamos a marcar también el pie de cuello con 1 centímetro de costura en todo el contorno. Realizamos bien la curva para que nos quede bien marcada y también en la parte de abajo marcamos 1 centímetro, que es la que va a unir el cuello con la camisa. Procedemos a cortar nuestro pie de cuello. Procuremos siempre de realizar un buen corte para que nuestro cuello quede bien cortado y al momento de confeccionarlo nos venga bien terminado. Cortamos también nuestro cuello de igual manera, el mismo procedimiento, que siempre nuestro trabajo quede bien cortado para realizar bien todas estas terminaciones. Así queda nuestro cuello. No olviden de cortar y hacerle este piquete para que cuando se confeccione quede la costura en perfección y quede de una manera más fácil para unir nuestros cuellos. No olviden de cortar el interlón adhesivo sin centímetros de costura con el molde del cuello para darle refuerzo a nuestro cuello y venga bien confeccionado. Si te gustó el video, sígueme para más contenido.